Antes de empezar, me gustaría hacer algunas preguntas que no necesitan responderlas, solamente como preguntas a cada uno de ustedes que se pueden hacer. Y es, por ejemplo, ¿a cuántos pacientes que hemos llegado a metas, o bueno, por ejemplo, o colesterol LDL de debajo de 100, pero que tiene un HDL también debajo de 40, les agregamos algo para poder elevar ese nivel de HDL, como niacinas o fibratos? ¿Y a cuántos pacientes de los que tenemos con estas características, a cuántos se les han presentado un infarto o un evento cardiovascular? Bien, comenzaremos la presentación hablando un poco de la aterosclerosis. Como sabemos, la aterosclerosis es una enfermedad crónica, evolutiva, se considera pues una verdadera pandemia que afecta en todos los niveles de edades y en todos los estratos sociales. Y es la causa principal de enfermedades cardiovasculares. Dentro de la aterosclerosis, como sabemos, está la colesterol de baja densidad de esta enfermedad, de este proceso. Y esto se descubrió a partir de la detectó que niveles bajos de LDL asociado con niveles altos de LDL asociado con niveles bajos de HDL se relacionaba con pacientes que habían tenido un infarto previo. Como les comentaba, es el principal componente de la placa aterosclerótica. Es un factor de riesgo independiente cardiovascular y a partir de que se descubrió se han hecho múltiples estudios, tanto genéticos, demográficos, observacionales, en los que se ha demostrado que se llega al 30%, una reducción del LDL genera un descenso del riesgo cardiovascular de un 9 a 38%. Hablando de las LDLs, el principal tratamiento abiertas en 1976, la primera estatina fabricada, primera estatina prescrita o aprobada por la FDA fue el Mevacor, y a partir de ahí se han hecho diferentes estudios en reducción de riesgo cardiovascular y de eventos tanto cardio como cerebrovasculares. Dentro de los primeros estudios está el estudio escandinavo, que fue en 1994, en el que fue el primer estudio en demostrar que las estatinas reducían los eventos cardiovasculares. A partir de ahí han habido para demostrar los efectos de los diferentes estatinas, para demostrar los efectos de la pravastatina, de la pravastatina, por ejemplo, en el estudio ASCOT, estudio PROVE-IT, que además demostró que los efectos del tratamiento intensivo de estatinas era mucho mejor al tratamiento moderado, o el estudio Júpiter, que también mostró el beneficio de la rosuvastatina. Sin embargo, y a pesar de todos estos estudios, como sabemos, y a pesar de llegar a las metas establecidas por esos estudios, muchos pacientes aún así tienen eventos cardiovasculares. Por ejemplo, en el estudio PROVE-IT, que fue un estudio con 4.162 pacientes, en el que, como les comentaba, demostró la eficacia del tratamiento más intensivo con atorvastatina de 80 miligramos versus tratamiento convencional, que era pravastatina de 40 miligramos. Obviamente con el uso de atorvastatina de 80 miligramos, pero como vemos en esta gráfica, aún los pacientes con atorvastatina y que se llegaron a metas de LDL, presentaron un evento cardiovascular hasta en un 22.4% en el grupo de atorvastatina y un 26.3% en el grupo de pravastatina. Los demás estudios que han demostrado los efectos de las estatinas, en el que existe cierto riesgo residual y que estos pacientes apesulares.
De igual forma, podemos hacer un análisis de pacientes en estos estudios, pacientes que eran diabéticos y no diabéticos, y que podemos, como podemos ver en la tabla, aquellos pacientes, voy a poner el indicador, aquellos pacientes que no eran diabéticos, tenían diabetes, tenían más eventos cardiovasculares, a pesar de llegar a las metas en todos los estudios donde se hablaron las estatinas. Entonces, ¿qué es este riesgo residual? Se define como el riesgo de presentar eventos cardiovasculares a pesar de llegar a metas de LDL, de control de presión arterial y de glucosa. Y en este riesgo residual existe el término de dislipidemia aterogénica. Es decir, la causa de este riesgo residual se sospecha que es debido a la presencia de las otras moléculas que transportan el colesterol en sangre. Para esto vamos a, a regresar a hacer un análisis de cómo se forma la placa aterosclerótica. Como sabemos, las moléculas transportadoras de colesterol y de lípidos en la sangre se llaman kilomicrones y provienen del intestino, o lipoproteínas ricas en triglicéridos si vienen del hígado. Estas dos moléculas se van a metabolizar por la lipoproteína lipasa, que va a eliminar triglicéridos de estas dos moléculas, y de las VLDL pues van a generar las lipoproteínas de densidad intermedia, y posteriormente las LDL también se van a ver metabolizadas por la proteína lipasa, generando las LDL. El CDL, como ya hemos mencionado, pues es el principal componente de la placa aterosclerótica. Cuando hay un daño endotelial, la molécula de LDL se introduce dentro del endotelio, generando así una liberación de diferentes citocinas, atracción de células proinflamatorias y produciendo la placa aterosclerótica. Sin embargo, lo que podemos ver en esta gráfica también, o lo que podemos concluir de esta gráfica, es que, bueno, uno de los actores principales en la generación de todas las moléculas transportadoras de colesterol y triglicéridos en la sangre es la lipoproteína lipasa, la que va a romper y va a generar a partir de las VLDL las otras moléculas. Podemos ver que, como ya sabemos, existe un grado aumentado de inflamación y de marcadores de inflamatorios en el proceso de aterosclerosis, y que también, aunque sea en menor medida, las moléculas que transportan colesterol que no son LDL, como las VLDL, las IDL y los kilomicrones, también pueden unirse o pueden meterse por debajo del endotelio y generar parte de esta placa aterosclerótica. Existen múltiples estudios genéticos y análisis mutacionales que nos ayudan al elevado de triglicéridos y de todas estas moléculas que no son LDL. Por ejemplo, el ApoC2 y la ApoA-B, que son un cofactor de la lipoproteína lipasa, está activa la lipoproteína lipasa. Sin embargo, mutaciones en estas dos moléculas aumentan los niveles de triglicéridos y el riesgo cardiovascular, pensando que al inhibirse estas, pues obviamente no estarían activando la lipoproteína lipasa y hubiera menos LDL. Sin embargo, existe un efecto contrario. Y también podemos ver que en moléculas como la ApoC3 o la ANGPTL3 y 4, estas dos moléculas inhiben la lipoproteína lipasa, pero ciertas mutaciones reducen niveles de triglicéridos y riesgo cardiovascular. Entonces han habido múltiples estudios genéticos en los que se han observado estos hallazgos. Por ejemplo, como ya se decía, niveles o mutaciones en la ApoC reducen los niveles de triglicéridos y de eventos cardiovasculares. Hay